hermanos, es un placer para mí poder estar en este día compartiendo mi testimonio de fe en este canal. Hoy tengo el gusto de poderles presentar el libro que escribí titulado El cielo no pudo esperar. Este libro es fruto de mi experiencia personal como madre, aunque la experiencia haya sido familiar porque la pérdida ha sido de todos, lo narro en primera persona. Es el testimonio de la muerte de mi hijo Miguel Ángel cuando tenía 3 años de edad. Fue una muerte accidental, fue una muerte bastante trágica, a lo que podríamos entender, pues para entendernos fue una muerte dura, porque el niño se nos ahogó en la piscina de casa. Esto sucedió hace ya muchos años, 30 años concretamente. En el libro trato de explicar primero la infancia de mi hijo, cómo éramos como familia, cómo crecíamos, porque él es el primogénito de 10 hermanos, pero la familia fue creciendo. Primero nació él, después su hermano Ramón y después su hermana Lourdes. Cuando Lourdes era muy chiquitita fue cuando acaeció este hecho de su muerte. Como digo, lo narro en primera persona, todos los sentimientos que una madre puede tener en este hecho doloroso, trato de plasmarlos en este libro. Alguien pensará que si hablar de esto es algo placentero, algo que guste. ¿Y por qué he tardado tanto en explicarlo? Bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su camino. Cuando yo sufro esta pérdida, cuando sufrimos esta pérdida, yo tenía tan solo 22 años. Acabábamos de cambiarnos a vivir a la casa donde sucedieron los hechos y viví allí durante 15 largos años. Unos años en los cuales yo no hubiera querido estar presente en ese lugar, porque evidentemente me traía muchos recuerdos, me traía mucho dolor, era a diario, tenía que convivir con aquello, me gustase o no, porque no había otra salida en ese momento. Y bueno, fue con el correr del tiempo que nosotros pudimos después de estos 15 largos años, pudimos después marcharnos de aquella casa y adquirir la que ahora, desde donde os estoy hablando, desde mi casa, ahora. Han pasado otros 15 años, como digo, en total han sido 30. Más o menos cuando se cumplían los 27 años del fallecimiento de mi hijo, y que fueron años de mucho silencio, sobre todo esos 15 años que estuve en la casa, fueron años de mucho silencio, de mucho dolor, pero también de mucha confianza en el Señor. Yo provengo de una familia católica, mis padres me formaron en la fe, y siempre digo que gracias a esa fe estoy ahora donde estoy. Probablemente si no hubiera tenido fe, pues no sé qué hubiera sido de mí, si tal vez hubiera enloquecido, si tal vez pues estaría muerta, porque cuando no hay fe uno es capaz de hacer cualquier cosa, desaparecer, hacerse desaparecer, para no afrontar las cosas que la vida te va dando, que en este caso que Dios permite que se den. Por tanto, esos 15 años, como digo, fueron muy dolorosos, y yo fui haciendo el luto
el duelo como pude y como supe, con la ayuda del Señor y sobre todo interiorizando mucho el sufrimiento. Yo no había podido hablar con nadie de esto, básicamente ni con mi familia, ni con mi esposo, que él personalmente tendrá y tiene su dolor, pero son cosas tan duras, tan implacables, que no es fácil encontrar las palabras, encontrar pues esa facilidad de apertura del corazón. Cuando yo ya estoy aquí en esta casa, ya llevaba 12 o 13 años aquí, conocí a una persona que fue para mí pues la persona que me ayudó a terminar de hacer bien hecho mi duelo. Esa persona es el padre Leonel Fernández, el que se convirtió en mi director espiritual, mi consejero, mi amigo, mi hermano, una persona que entró en mi vida pues porque el Señor así lo dispuso en su infinita bondad hacia mí, hizo que me encontrara con Él y yo sentí mucha facilidad para abrirle mi corazón, algo que, como digo, no había podido hacer con nadie. Con nadie es con nadie, o sea, con ninguna persona. Sí que es verdad que pues yo iba al Santísimo, frecuentaba los sacramentos, al Señor le podía hablar perfectamente, pero en cuanto a persona, de tú a tú, yo no había tenido esa facilidad. A él le debo finalmente el haber podido escribir este libro, que todo lo narro aquí, lo explico cómo empezó, porque yo jamás me hubiera imaginado poder escribir sobre esto, sobre el dolor, que es un poquito como iniciaba esta charla. ¿Quién se imaginaría que una madre pueda explicar los entresijos, el dolor, los sufrimientos que pasó con la muerte accidental de un hijo tan pequeño, ¿verdad? Pero a veces las cosas uno las ve desde una perspectiva y con el tiempo y con el devenir de los hechos de la vida uno cambia, uno puede cambiar. Así fue cuando pues yo ya conocía al padre, el padre ya sabía pues toda mi historia, habíamos hablado de todo largo y tendido. Recuerdo que un día yo estaba en Facebook. Mira lo importante que son las redes sociales para ciertas cosas. A veces usamos las redes sociales y no nos damos cuenta del poder y del potencial que tienen para ayudar. Yo recuerdo que estaba una tarde en Facebook, como digo, y uno de mis contactos compartió en su muro de Facebook una noticia. Decía más o menos: una amiga mía acaba de perder a su hijo de forma accidental, un niño de 3 años que se ha ahogado en la piscina de su casa, una casa que habían adquirido recientemente y en la que estaban hacía muy poco tiempo. Cuando yo leo esto, me quedo impresionadísima porque era como que estaban explicando mi propia historia. Muchos años después, pero era el calco de mi historia, de la historia que nosotros habíamos vivido. En ese momento yo me pongo en contacto con la persona que ha dado esta noticia en su muro, le escribo por el interno y le digo si por favor me puede poner en contacto con esta persona. Le explico que con mucha anterioridad a mí me ha pasado exactamente el mismo caso,
y que me gustaría poder hablar con esta chica, que si era una persona de fe. Esta persona me dijo que sí, que era una persona creyente. En ese momento pensé que teníamos mucho adelantado y efectivamente me dio los datos de esta chica y pudimos estar hablando largo y tendido, y hoy es una amiga, hoy es una hermana y hoy es una persona muy cercana a mí, a la que por gracia de Dios pude ayudar. Cuando le cuento al padre Leonel este hecho, me dice, pues sabes, a lo mejor sería interesante que en tu muro de Facebook pudieras plasmar algunas ideas, algunas pinceladas de los hechos que te pasaron, que tú creas que puedan ayudar a los demás. La verdad es que pensé que sí que lo haría, pero fueron pasando los meses y no lo hice. No lo hice porque en el fondo yo todavía interiormente no estaba preparada para contar al resto del mundo lo que es la pérdida de un hijo y en las circunstancias del mío, ¿no? No sé si era egoísmo, no sé si era pudor, no sé explicar, pero yo como que no acababa de ver el momento de poner algo por escrito. Así que, bueno, fueron pasando, como digo, los meses, y un día recuerdo que hacía mucha calor, era una tarde de verano, y después de almorzar me fui a descansar un ratito, a echarme una siestecilla, y tuve un sueño en el cual yo me veía en un lugar que no conocía. El lugar lo describo en el libro perfectamente. También describo que todavía me quedan los rostros de algunas personas que estaban allá, en aquella sala, donde había bastante gente llorando, desesperándose, mesándose el pelo. Estaba la gente muy, muy mal. Yo no conocía a nadie, solo recuerdo que miraba a mi alrededor y decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Y sentía como mucha inquietud. Y de repente, lo que pasa en los sueños, que no sabes ni cómo ni por qué, siento que ha muerto un niño. Entiendo que ha muerto un niño. Y me dirijo a aquellas personas que están llorando y que no comprenden nada, tratándoles de consolar, tratándoles de llevar una esperanza a sus vidas, por el hecho de que yo he pasado por esta circunstancia y que he seguido adelante, que he podido volver a sonreír, volver a caminar. Recuerdo que terminó el sueño de repente y yo me desperté con mucho sobresalto. Estaba como con mucha angustia aquí en mi pecho, pero al despertar era como que sentía que tenía que plasmar mi experiencia. Después de tantos años, quizás había llegado el momento de escribir algo más serio, ya no unas pinceladas como me decía el padre en Facebook, sino quizás algo más profundo que pudiera traer esperanza y ser un consuelo para otras personas. Así fue como llamé al padre Leonel, le dije, padre, acabo de tener este sueño, o no recuerdo si fue esa tarde, pero sé que fue enseguida, que yo le llamé, me puse en contacto con él y le dije que había tenido este sueño y que no sé, que quizás el Señor me estaba pidiendo algo más, me estaba pidiendo escribir algo más profundo. Y el padre no solo no me dijo que no, sino que me apoyó, me dijo que sí,
Y me dijo además algo que me llenó de alegría. Me dijo, yo voy a prologar ese libro, yo quiero prologar ese libro porque te conozco y me hace ilusión ser parte de este proyecto. Así fue pues con mucha alegría como yo pues acepté este reto para mí, porque no dejaba de ser algo difícil, ¿verdad? Pero con la ilusión de ayudar a los demás. Recuerdo que empecé a escribir el libro un 13 de junio y bueno, empecé muy bien, pero cuando llegué al nudo de la historia, os podéis imaginar, cuando llegué a explicar lo que era el accidente y todo lo que conllevó esta pérdida de mi hijo, sentí que no podía continuar y bueno, cada día me levantaba con la intención de seguir, pero no podía. Recuerdo que estuve así pues aproximadamente 7 u 8 meses en los cuales fue imposible. O sea, para mí era algo que no podía superar. Un día recuerdo que me levanté pensando, no puede ser, porque yo tenía como flashes del sueño que había tenido, en el que veía a estas personas desesperadas, llorando, que no tenían consuelo humano, que, bueno, esto a mí se me repetía muchas veces en mi mente. Era como un recordatorio, era como que yo creo que el Señor me decía, acuérdate que tienes una misión. Yo creo que todos nacemos con una misión en la vida. Y este flash que me venía bastantes veces, pues yo creo que era ese recordatorio y el Señor me lo ponía muchas veces en la mente. Pero yo no continuaba. Hasta que un día, como digo, me levanté y pensé, no, esto no puede ser. El Señor me pedirá cuentas de si yo he dado todo lo que puedo y lo que tengo para tratar de ser luz para los demás. Y me propuse una meta. Dije, me quedan creo que eran unos 2 meses, me quedan unos 2 meses para que se cumpla el 32 cumpleaños de mi hijo, Miguel Ángel. No sé si he dicho el nombre de mi hijo, creo que no. Se llama Miguel Ángel. Aquel día, como digo, me levanté y dije, mira, quedan aproximadamente, creo que eran los 2 meses para el cumpleaños de Miguel Ángel. Me pongo como meta terminar el libro ese día, como muy tarde, el 25 de mayo del 2018. Dicho y hecho. Me senté, le pedí a mi esposo ayuda, porque yo soy madre de familia, tengo, bueno, no lo he dicho porque son tantas cosas que uno quisiera poder contar. He tenido 10 hijos, contando a mi primogénito y contando un aborto espontáneo que tuve, son 10. Así que en la actualidad tengo 8 hijos aquí conmigo y en casa todavía hay bastante jaleo, bastantes hijos que aún no se han emancipado, con lo cual hay mucho trabajo. Y le pedí a mi esposo pues que me ayudara en el tema de poder concentrarme esos 2 meses, que creo fueron, para concluir el libro. Efectivamente, así fue. La meta me la puse para ese día y ese día lo terminé. Después hubo pues rectificaciones, acotaciones, pero efectivamente lo que era la obra en sí, el libro en sí, lo terminé ese día.
mucho apoyo y mucho aliento lo tenía de parte del padre, porque yo tenía mucha ilusión en aquello que me había dicho. Yo quiero prologarte el libro. Eso era como un acicate para mí. Eso era como una ilusión, ¿no? De decir, mira, el padre está esperando que tú termines para poderte escribir ese prólogo que tanta ilusión le hace. Y así pues llegué al 25 de mayo del año pasado, del 2018, presentamos el libro en una editorial que me recomendaron. Al final esa editorial no pudo ser y hoy tenemos el libro editado en la editorial Nueva Estrella, también de una manera muy providencial que voy a narrar. Pero bueno, si tuviera que contar cositas del libro, el libro se compone de 11 capítulos en los que, bueno, voy pasando primero pues la infancia y el nacimiento de los hermanos que siguieron a Miguel Ángel mientras él vivió, su hermano Ramón y su hermana Lourdes. Después narro pues su muerte, su fallecimiento, cómo fue y las circunstancias que lo rodearon. Estoy buscando el índice un poquito para centrar un poquito de qué va el libro y qué vais a poder encontrar en el libro, pues eso, para que sepáis sobre todo las expectativas que podéis tener al comprar y al leer el libro. Bueno, en el cuento, como digo, su muerte. En este capítulo siguiente cuento la muerte, las circunstancias. Otro capítulo hablo del tiempo que estuve en la otra casa, cómo fueron aquellos 15 años, cómo aprendí a vivir libre en una cárcel, porque yo consideraba mi casa como una cárcel en aquel momento, porque yo no quería estar allí. Pero por gracia de Dios, poco a poco, en aquellos años, pues pude aprender a entender que uno puede vivir libre también en medio del dolor, cuando uno hace esa experiencia profunda del amor que Dios nos tiene. Explico cómo vendimos la casa, explico anécdotas muy particulares de los 15 años antes de vender la casa, de los 15 años que estuvimos allí. Explico alguna anécdota muy impresionante de cosas que nos pasaron, de la providencia de Dios en mi vida, en nuestras vidas, en la vida de mi familia. Hay algún caso que creo que os va a gustar mucho. Luego explico cómo, después de vender la casa, el tiempo que estuvimos aquí, en la nueva casa, cuando la encontramos, cómo fue providencial también la venta de la antigua y la compra de la nueva, las fechas tan impresionantes relacionadas con hechos importantes en la vida. El libro veréis que está plagado de fechas que son como regalos del Señor, que nos da a entender que en tal circunstancia he querido ser yo el que haya mediado en esa venta de la casa, en esa circunstancia, en ese encuentro. Es muy bonito ver cómo el Señor muchas veces se manifiesta a través de hechos, como puede ser las fechas, ¿no? Para mí es muy importante y veréis que en el libro hay mucho de este tema. Después también hablo de
lo que ha supuesto para mí, después de la muerte de mi hijo, el crecimiento y el apostolado que tras la muerte de mi hijo he podido hacer en otros campos, como puede ser en el campo de la vida, de la lucha en favor de la vida y contra el aborto, y después ayudando a personas que han abortado en sanación posaborto. Todo esto también lo explico en el libro, y que también veréis que son cosas que yo jamás imaginé, cosas muy providenciales. Narro el encuentro con el padre Leonel en el capítulo 8, que es un capítulo para mí muy especial de este libro. Hablo de este santo, del Padre Pío. Hago un recorrido pues desde mi juventud, porque yo al Padre Pío lo conocí siendo muy joven. Explico las circunstancias en el libro. Yo tenía 14 años cuando leí la biografía del Padre Pío. Me impresionó muchísimo y le cogí mucho cariño. Pero la verdad, también tengo que deciros que, bueno, no fue como un santo al que yo recurriera muy frecuentemente. Sí que le tenía mucho cariño en mi corazón, pero ahí estaba. Después, con el correr del tiempo, me emociono y todo al pensar cómo el Padre Pío se hizo el encontradizo en mi vida, a través de muchos hechos que narro en este libro. Uno de los hechos más bonitos fue encontrarme con el Padre Leonel. Cuando yo me encuentro con el Padre Leonel, él está viviendo en Bari. Bari está al sur de Italia y muy cercano a San Giovanni Rotondo. Cuando yo le hablo al padre de algunas de las coincidencias de mi vida con el Padre Pío, él se siente inspirado a invitarme a visitar San Giovanni Rotondo. Y bueno, ese fue uno de los regalos más bonitos de mi vida. Y recuerdo ese viaje como un viaje muy especial, donde pude sentir muy cerca la presencia del Padre Pío en mi vida. Y al escribir el libro voy desgranando todo lo que ha supuesto el Padre Pío en mi vida. Yo creo que él conocía muchos entresijos. No os quiero adelantar, porque me gustaría que lo leyerais de primera mano. Os vais a llevar alguna sorpresa. Yo creo que el Padre Pío sabía muchas de las cosas que iban a encerrar mi futuro. Cuando yo leí esa biografía del Padre Pío cuando yo tenía 14 años, yo creo que él ya sabía muchas cosas que me iban a pasar. El nacimiento de este hijo, su muerte, que está relacionado con él. Este hijo está relacionado con el Padre Pío, pero como digo, no quiero adelantar, porque si no ya no vais a leer el libro pues con esa ilusión. Este viaje, como digo, fue impresionante. En él el Padre Leonel y yo nos consagramos a la Madonna delle Grazie en la Basílica de San Giovanni Rotondo. Y bueno, lo recuerdo como aquellos 3 días, 4 días, como uno de los días más felices de mi vida. Después de esto, de San Giovanni Rotondo, ya lo que narro pues son otras coincidencias con fechas y con metas que el Señor me ha propuesto en la vida. Y finalmente termino hablando de un encuentro muy especial con la Virgen al final
de todo, es el último capítulo. En Madrid tuve un encuentro especial con la Virgen que me ayudó a entender su dolor y me hizo entender que mi dolor no es nada. Me hizo comprender que una madre tiene ¿cómo podríamos decir? Una madre tiene como una meta a realizar en su vida con sus hijos, es atraerlos al Señor, algo que siempre he tenido muy claro. De hecho, a mis hijos les he consagrado, nada más saber que estaba embarazada, les he consagrado a la Virgen, porque yo a la Virgen la amo con todo mi corazón, y lo que quiero para todos mis hijos, siempre he querido, y para mi familia, la salvación eterna. Por ello los consagré y de alguna forma me siento privilegiada. Alguien puede decir, esta mujer está loca, ¿no? Privilegiada, sí, por tener un hijo en el cielo, aunque no está aquí conmigo, porque él ha cumplido esa meta que yo quería para todos mis hijos y quiero, que es que lleguen todos al cielo, igual que mi esposo, igual que mi familia, igual que todas mis amistades, que el padre Leonel, que todos. Yo quiero encontrarme con todos en el cielo. Y este hijo, Miguel Ángel, con 3 años, yo tengo la certeza y la seguridad de que está con el Señor. No así los hijos que están todavía conmigo. Y hay veces en que en la vida, pues las madres tenemos que sufrir, pues ver, las madres y los padres, tenemos que sufrir el ver que les hemos enseñado a caminar por la senda de la fe, pero que muchas veces el mundo, las amistades, no ayudan a conseguir este fin por el cual muchos padres y muchas madres suspiramos, que es el ver a nuestros hijos en el camino de la fe. A mí me ha sucedido con algunos de ellos, he tenido y tengo algunas dificultades en este sentido, pero en este encuentro que os digo que tuve en Madrid, la Virgen me mostró cómo yo, siendo su hija, siendo hija de la Virgen, también he sido díscola, también he errado en mis caminos, también he sido inconsciente en muchas etapas de mi vida y he cometido muchos errores, muchos pecados, he ofendido mucho a Jesús, a su Hijo, que no debo perder la esperanza, que no debo perder esa alegría, porque a veces los padres, cuando vemos que nuestros hijos no van por caminos de fe, podemos entrar en una espiral de depresión, de tristeza. Ahí la Virgen me enseña que ella siempre está a nuestro lado y que si yo, como hija de la Virgen, que le he fallado tanto, he podido reconducir mi vida, he podido volver al camino, a pesar de haber cometido errores, de haber hecho pecados, de no haber sido la hija que ella quería, pues que yo tengo que tener esa misma confianza, que no tengo que dejar de rezar por mis hijos nunca, que tengo que seguir luchando, amando, porque en definitiva este libro lo que quiere ser es un canto al amor y un canto a la vida, un canto al amor porque somos creados para amar, en definitiva. Nuestra meta es amar eternamente. Cuando después de esta vida cruzamos esa puerta que llamamos muerte, pero que no es muerte, es una continuación, ¿verdad? Es una continuación de esta vida. Si esta vida la hemos aprendido a vivir amando de verdad a nuestros semejantes, cruzar la puerta será un continuar amando con toda la plenitud y con toda la felicidad
Eso es mi deseo en este libro, el de llevar esta esperanza a todo el mundo. No quiero que este libro sea un libro solamente para personas creyentes. Me preguntaban el otro día una persona en Infocatólica, ¿este libro lo has escrito solo para creyentes? No. Este libro ha sido escrito para traer la fe y la esperanza a cualquier persona que esté sufriendo una pérdida. Esa es la finalidad de este libro. Si me he desgastado este tiempo en escarbar en mi dolor, en plasmar por escrito todas estas cosas, todas estas vivencias, ha sido para hacer entender a las personas que la vida es amar, que la vida no merece la pena ser vivida si no es con una esperanza de amar a los demás y de ser amado. Hace un tiempo, no mucho, estuve visitando a una amiga y ella me explicó un caso que me llamó mucho la atención, de una señora conocida de ella, una señora de fe, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Estuvo clínicamente muerta. Ella le contaba a esta amiga cómo, siendo una persona de fe, como digo, siendo una persona creyente, practicante de misa diaria, de rosario diario, de lectura espiritual, de meditación diaria, le cuenta que en esta experiencia que tuvo cercana a la muerte, siente que no entra en el cielo, que no le está permitido entrar en el cielo. Y en esa experiencia no solo no se pregunta que por qué, si ella vive en gracia de Dios, si ella pues comulga diario, reza el rosario, en fin, todo esto que os he dicho. Ella no se pregunta por qué no puede entrar directamente al cielo, sino que comprende que no ha vivido en plenitud el mandamiento del amor. El primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Quizá lo estaba cumpliendo de alguna forma, ¿no? Pero no en la forma que el Señor quiere que le amemos. Y sobre todo, en el que se encierran todos los mandamientos de la ley de Dios. Amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Esos 10 mandamientos que se encierran en amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Por tanto, este libro está escrito sobre todo para dar a entender a todo el mundo que lo más importante en esta vida es amar. Amar a nuestros semejantes, dar la vida si hace falta por cualquier persona, quizás no en el sentido de dar la sangre, de dar la vida, pero sí de darnos a nosotros mismos, de ser consecuentes con nuestra fe. Ojalá que este pequeño testimonio, que es un testimonio de una mujer creyente, pueda ayudar a otras personas a entender que Dios existe, que Dios se hace el encontradizo con nosotros, que Dios nos espera, que Dios nos ama hasta dándonos cosas tan tangibles como el pan material que a veces necesitamos, o poniendo en nuestro camino a las personas que van a hacer que podamos caminar por esta vida, y que esa coherencia de vida, ¿no? Esa coherencia de vida de un cristiano pueda ayudar a ser esa luz que muchas personas que no tienen fe o que la han perdido incluso, pues eso, en un momento de desesperación, de dolor, puedan, a través de mi pequeño testimonio, que no es para nada
un super ejemplo. Es el ejemplo de una mujer que a través del sufrimiento encontró la llave del corazón de Dios. Que este libro que escribí desde el corazón y para el corazón logre ser un bálsamo, un alivio para personas que puedan estar pasando por un momento angustioso, por una pérdida, por un dolor, por tantas cosas que nos toca enfrentar a la vida. En pocas palabras, este es mi testimonio de fe y me gustaría, sería la mujer más feliz del mundo si este libro tocara algún corazón y pudiera acercar algún corazón a amar más al Señor, a amar más a su Madre Santísima, la Virgen María. Gracias por escucharme, gracias por ser un canal. Si sabes de alguien que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, no le regales el libro pensando si es creyente o no lo es. Como digo, este libro no ha sido escrito únicamente para creyentes, aunque en la portada esté Jesús, aunque en la portada esté mi hijo en brazos de Jesús. Ojalá que alguna persona que no tenga fe y que quiera descubrir cómo los que tenemos fe sobrellevamos el dolor, pueda leer este libro, que tú tal vez seas el canal que se lo hagas llegar, tú que sabes de esa persona que está sufriendo, que tal vez no tiene fe, y que ojalá Dios se sirva de este pequeño instrumento que soy y de este pequeño libro para que haya un antes y un después en la vida de esta persona. Muchísimas gracias y espero que esta charla os haya gustado y os haya sido de provecho. El Señor os bendiga.